Buenos días. Bueno, mucho gusto. Pues mi nombre es Luz Marina Rubio, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. La charla que les voy a brindar a continuación se llama Manejo de conflictos. Bueno, entonces, ¿qué son las habilidades para el manejo de conflictos y cómo pueden ayudarlo en el trabajo? Entonces, las habilidades sólidas para el manejo de conflicto son una mayoría, en la mayoría del tiempo, son unas ventajas, ya que el conflicto es algo que prácticamente es imposible de evitar, ¿cierto? Siempre, en cualquier contexto que nosotros nos encontremos, siempre se nos va a presentar algún conflicto. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Pues poder resolucionar o solucionarlo de la mejor manera. ¿Sí? En la naturaleza humana siempre van a haber desacuerdos, ¿sí? Pero estos desacuerdos se pueden volver saludables cuando nosotros aprendemos correctamente a pues abordarlos, a solucionarlos. ¿Listo? Nosotros tenemos unas habilidades o se pueden desarrollar algunas habilidades para el manejo de conflictos, ¿sí? Y esto pues es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el ámbito en el que estamos hablando actualmente, que es el ámbito del trabajo. Eliminar el conflicto por completo causaría también sus propios problemas. ¿Por qué? Porque no habría una diversidad de opiniones y no habría forma en que nosotros pudiéramos detectar ese conflicto y lo pudiéramos corregir. Entonces es aquí donde nace o se desarrolla la gestión de conflictos, ¿sí? La gestión de conflictos, también conocida como la resolución de conflictos. Entonces, esto implica que es como tener un lugar a que se excluyan los conflictos de un equipo y que se maneje con éxito la resolución de estos en cualquier contexto, ¿sí? Pues en este caso principalmente en nuestro lugar de trabajo. ¿Cuáles o qué son las habilidades de gestión de conflicto? Las personas que manejan los conflictos de manera respetuosa y óptima crean la oportunidad de crecer y de aprender dentro de una organización, ¿sí? Permiten que haya una comunicación clara, que se dé la empatía, la paciencia, ¿sí? Se vuelven personas pacientes que conducen al resultado favorable y se mantienen unas relaciones sólidas profesionalmente, hablando dentro del contexto laboral, ¿sí? ¿Por qué los empleadores valoran las habilidades de gestión de conflictos? Los conflictos, o sea, es importante no permitir que un conflicto se agrave, ¿sí? Porque finalmente este conflicto, o sea, cuando hay conflictos graves, estos incurren dentro de la productividad de una organización y también puede dañar la moral de una persona. Es por eso que los empleadores buscan que sus empleados tengan estabilidad para manejar y para difundir los conflictos, porque estos atacan directamente o debilitan, pues inicialmente la moral de una persona. Al haber una persona con autoestima baja, con dificultades, pues esto se va a ver reflejado en su productividad y en su eficiencia, ¿sí? Dentro de la productividad de una organización. Hay algunas habilidades para la gestión de conflictos, ¿sí? Esto permite que se eviten situaciones innecesarias simplemente porque no existe una comunicación escrita o verbal clara y precisa, ¿sí? Por ejemplo, solo si nosotros enviamos un correo electrónico fallido
esto nos puede, sin lugar a duda, generar a nosotros una situación de conflicto en cualquier momento. Por eso es importante tener presente que tanto la comunicación escrita o la comunicación verbal, si no es precisa, si no es la adecuada, esto nos puede generar un conflicto. Por ejemplo, uno sabe que enviar un correo en mayúscula y con rojo, pues no es lo adecuado, ¿sí? Entonces, a nosotros tenemos presente esta situación, pero sin embargo la hacemos, esto nos generaría conflicto con la otra persona que está al otro lado, porque ella inicialmente estaría pensando que yo estoy siendo agresiva, que yo estoy siendo grosera, que yo la estoy gritando. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todo este tema de la comunicación, sea escrita, sea verbal, sea no verbal. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros gestos al expresarnos, con las palabras que decimos, que sean claras, concisas y precisas, y con la forma también en que nos dirigimos de forma escrita hacia otra persona. Hay algunas habilidades de comunicación que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener la oportunidad o el pensamiento de negociación, ¿sí? De negociación con la otra persona. Nosotros no podemos siempre estar parados en nuestra idea, en nuestra decisión, sin ser flexibles a negociar una idea, a negociar una propuesta, a negociar un proyecto, a negociar cualquier situación, ¿sí? Siempre tenemos que estar abiertos y ser flexibles a esto. Digamos acá como que hay cosas como muy importantes y muy similares al tema del trabajo en equipo, ¿sí? La comunicación no verbal, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la comunicación no verbal, de no controlar nuestras emociones, porque a veces nosotros decimos algo con nuestras palabras, pero nuestra cara está diciendo otra cosa, ¿sí? O nuestra expresión de las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. Siempre estar dispuestos a un diálogo abierto, ¿sí? A nuevas ideas, a estar siempre conectados con los avances, con todo esto. Tenemos que ser personas dispuestas siempre a sabernos expresar, a respetar las ideas y las opiniones de los demás. Suprimir las conductas que provocan conflictos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tono de voz alta, manotear, mirar mal lo que yo les digo, que una cosa son nuestras palabras, otras cosas nuestros gestos, golpear la mesa, todos estos comportamientos que nosotros vemos que pueden alterar al grupo, que pueden generar un conflicto, entonces tratar de suprimirlos. Siempre enseñar comportamientos positivos, ¿sí? Siempre estar dispuestos a que todas nuestras expresiones verbales, no verbales, sean lo más positivas posibles. Que haya una comunicación estricta, pero que sea clara y que sea asertiva y efectiva, ¿sí? Modelar un diálogo razonable, ¿sí? Entonces hay que saber qué es lo que vamos a hablar, en qué momento lo vamos a hablar, saber utilizar como esa expresión y ese dialecto depende del contexto donde nos encontremos. Abordar el problema rápidamente y abordar el problema que es y en el momento. En ocasiones uno va a solucionar un problema que se presentó en el momento, pero para solucionar ese problema empiezo a sacar problemas de ayer, de antier, de la semana pasada, y ahí nos vamos a quedar y nunca vamos a solucionar un problema. Es lo que sucede en el momento, con quien sucede en el momento, se soluciona, se cierra y caso terminado. Comprensión de los participantes reacios. Son como esos participantes que no quieren dar el brazo a torcer, que es como ellos digan, que no permiten otra opinión. Entonces hay que ser comprensivos, hay que ser tolerantes. Hacer una formalización de acuerdos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta situación, este conflicto no se vuelva a repetir.
Entonces, llegar al acuerdo que cuando haya una discusión, entonces, porque se maneja, por ejemplo, un tono de voz alta y palabras inadecuadas. Entonces, formalizar en el momento de que no se van a volver a utilizar palabras inadecuadas, de que no se va a subir el tono de voz para ir mejorando todas estas situaciones que se van presentando. Siempre tener una escucha activa, ¿sí? Siempre estar presente en el momento, escuchando lo que se está hablando. Hay muchas personas que están hablando, están escuchando, uno considera que lo están escuchando, pero están en el celular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nuestra escucha no está activa en el momento o sí, en la situación del momento, no sabemos lo que se dijo, no sabemos lo que se habló. El liderazgo, ustedes ya saben cuáles son las características del liderazgo, entonces hay que sacarlo a relucir y es una de las habilidades que se deben tener para la resolución de conflictos. Mediar. Siempre hay que tratar de mediar la situación de la forma más positiva que podamos encontrar, ¿sí? Y la reunión con las partes. Es muy importante siempre escuchar las dos partes, siempre escuchar las dos versiones, ¿sí? Para poder sacar conclusiones, para poder llegar a un plan de mejora y que la situación no se vuelva a repetir. Bueno, hay algo muy importante dentro de la resolución de conflictos que es la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es un grupo, o si llamémoslo así, de habilidades y capacidades que reúnen las personas para poder solucionar, para poder adaptarse, para poder tener una salud mental, una salud psicológica estable, ¿sí? Para poder como tomar todas esas herramientas que tenemos aquí internas y poder ser funcionales dentro de una sociedad. Las personas que tienen una alta inteligencia emocional son buenas para identificar, para satisfacer las necesidades de los demás mientras asumen responsabilidad de sus propias necesidades y sentimientos. A mí me gusta esta imagen que yo les estoy presentando acá, porque digamos aquí como que se reúnen todas esas características que debe tener una persona emocionalmente inteligente, ¿sí? Ser empática, tener pensamiento crítico, ser solidaria, tener buena comunicación, tener habilidades digitales, ser resiliente, ser compasivo, ser creativo, podernos adaptar, podernos autorregular, poder tener perseverancia, ¿sí? Entonces, todas estas características se deben reunir para ser una persona emocional, inteligentemente emocional. ¿Cómo nosotros vamos desarrollando esas actividades? A medida del tiempo, ¿sí? A medida de todas las experiencias que vamos viviendo, todas las experiencias que vamos, valga la redundancia, experimentando. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a cada día ir desarrollando estas habilidades. Entonces, algunas formas en que se hace, digamos, para resolucionar conflictos. Entonces, ¿cuáles son estas formas que debemos tener presentes? Primero, establecer reglas básicas. Así como en el trabajo en equipo nosotros tenemos que establecer reglas, ¿sí? Tenemos que dar, proponer a cada persona lo que debe hacer, ¿cierto? Dirigir. También para resolucionar conflictos debemos establecer unas reglas básicas, ¿sí? Adicional, tenemos que siempre mostrar respeto hacia el otro, ¿sí? Modificar nuestro comportamiento. Si yo veo que no es la forma adecuada como me expreso física o verbalmente, no es la palabra adecuada que dije, como no es la forma adecuada en la que me comporté, entonces debo aprender a modificar ese comportamiento.
Siempre debe haber una motivación, tanto intrínseca como extrínseca, para yo querer solucionar una situación, ¿sí? Cualquier situación en cualquier contexto. Ser optimista, ¿sí? Ser optimista de que se va a solucionar, de que se puede dar lo mejor en el grupo o con la persona, ¿sí? Llegar como con esa actitud positiva de que se va a solucionar. No puedo llegar, predisponerme y predisponer al grupo porque pues la situación sería más difícil o sería peor. Ser consciente de sí mismo, o sea, de mí mismo, ser consciente de que cometí un error, de que me equivoqué, de que debo escuchar, de que debo compartir, de que debo ser tolerante. Siempre tener la visualización de autorregularme, ¿sí? Esto es lo que nos hace a nosotros inteligentes emocionalmente. Saber que, y eso es lo que en sí nos diferencia de cualquier especie, que yo tengo esa capacidad de regularme, ¿sí? De controlarme. Hay que reconocer las mejoras, hay que saber y darme cuenta, o sea, ser consciente de que debe existir esa mejora, pues para poder solucionar cualquier dificultad. Eso es como cuando uno tiene dificultad con su pareja, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de que, bueno, vamos a escuchar la parte de él, la parte mía, de que él tiene sus errores, de que yo tengo los míos, y de que si él pone de su parte y es flexible a cambiar ciertos comportamientos, ciertas actitudes, y yo lo hago también, entonces va a haber una mejora, ¿sí? Y reconocer esa mejora y qué comportamientos necesito yo para que esa mejora se dé. Adicionar, adaptarme, ¿sí? Adaptarme al momento, a lo que está pasando, a la situación. Tengo que ser muy analítico, tengo que pensar antes de hablar, saber qué es lo que voy a decir, saber que posiblemente con mi comportamiento o con mis palabras voy a o disminuir el conflicto o que crezca más. Afirmar sentimientos. En ocasiones uno no soluciona conflictos o o pierde amistades, pierde muchas relaciones o muchas personas por no afirmar mis sentimientos, por ser orgulloso, por no aprender o no tener la capacidad de pedir disculpas, de aceptar que yo cometí un error. Comprometerme, comprometerme a que se vea un cambio, a generar un cambio, ¿sí? Mostrar como esa curiosidad de pronto de querer saber cómo solucionar una situación, qué estrategias puedo utilizar para poder solucionar una situación con cualquier persona. Perdonar las transgresiones. Es importante yo también tener esa capacidad de poder perdonar. Posiblemente, yo digo que es la parte más complicada que hay, o sea, que se puede ver en el ser humano, es uno perdonar y olvidar, ¿sí? Entonces, yo digo que es un proceso, pero si nosotros aprendemos a perdonar, yo siento que hay una tranquilidad conmigo y con el otro, ¿sí? Y se vive más tranquilo. Digamos, es como una forma de cuidar mi salud mental, porque uno en ocasiones se encierra en un conflicto, se encierra en un problema y eso le hace daño. Está todo el día, toda la semana como dando vueltas, tú estás inseguro, tú estás ansioso, tú estás preocupado. Entonces es importante este tema de perdonar y perdonarnos también a nosotros mismos. Siempre tener como esa mirada de ayudar al otro, ¿sí? E identificar las situaciones desencadenantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que todo comportamiento, sea positivo o sea negativo, tiene una consecuencia. Entonces, ¿cómo identificar qué pasa si yo
tengo cierto comportamiento, si yo me comporto de tal forma con el otro, si yo le contesto de tal forma al otro, si yo miro mal, si yo manoteo, si yo genero un conflicto. Entonces, ¿qué puede pasar? Como pensar en ese futuro de cómo me puedo sentir, cómo puedo estar yo en un grupo de trabajo si soy conflictivo, si no soy una persona que le guste trabajar en equipo, que le guste solucionar los problemas, que cometió un error y que no tiene la capacidad para disculparse. Entonces hay que pensar en eso a futuro, de cómo me veo yo trabajando en un equipo si tengo este modo de ser. Entonces es importante tener en cuenta todas estas cositas. Hay algo dentro de la resolución de conflictos que es básico, ¿sí? Y yo pienso que no es solo en la resolución de conflictos, sino en la vida, ¿sí? La empatía. Yo siento que la empatía es algo que se está perdiendo, porque se generan, incluso se generan sucesos trágicos por falta de la empatía, de la tolerancia, ¿sí? Entonces, la empatía significa sentir lo que sienten los demás, es la capacidad de ver una situación desde el punto de vista de otra persona y comprender sus necesidades, ¿sí? Sus motivaciones y sus posibles malentendidos. Es fundamental para una gestión eficaz de los conflictos. Entonces, la empatía es como ponerse en el zapato del otro, ¿sí? ¿Sí? Como tener esa capacidad de poder sentir realmente qué está pasando la otra persona, por qué está así, qué necesita en ese momento. Entonces, es muy importante porque uno en ocasiones llega y uno no sabe qué día, qué problema tuvo esta persona en el día y posiblemente uno llega con una mala actitud, con una mala palabra y esta otra persona está a punto de explotar y ahí se genera un conflicto, ¿sí? Se genera un conflicto porque la otra persona está sensible, está dolida, acabó de tener un mal día, no sé, mil cosas pudieron pasar y yo llego con mi mala actitud sin saber qué le pasó a esa persona, digo algo que no debo decir y ahí se formó un conflicto. Hay algunos sellos distintivos de la empatía que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Entonces, la identificación de señales no verbales es lo que yo les digo a ustedes. Una cosa es lo que yo digo, mis palabras, y otra cosa es la cara, los gestos, las expresiones que estoy teniendo. O sea, es como que no es coherente tu cara con tus palabras, tus gestos con tus palabras. Entonces hay que tener cuidado de manejar las señales, de manejar, aprender a manejar esta comunicación no verbal, que sea coherente con lo que digo y con lo que hago, ¿sí? Hay que reconocer las diferencias, tener en cuenta que todos somos diferentes, que todos vivimos un mundo diferente, unas problemáticas, unas situaciones diferentes, que cada uno de nosotros es un mundo diferente. Hay que aprender a comprender los diferentes puntos de vista, ¿sí? Hay que saber que todos piensan de forma diferente, que todos tienen una habilidad diferente y hay que aprender a respetar eso, ¿sí? Hay que tener buenas habilidades interpersonales. Yo sé que hay muchas personas que se les dificulta las relaciones interpersonales, ¿sí? Se les dificulta hablar, se les dificulta expresarse, pero hay que tratar de mejorar en esta parte. Capacidad para reconocer los problemas. Esto es muy importante. En ocasiones nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, sufrimos, nos ponemos tristes, nos da angustia, nos da ansiedad porque tenemos un problema, pero no tenemos esa capacidad para reconocerlo y para decir, oiga, tengo un problema, necesito solucionarlo. Siento acá también algo muy importante, el autocontrol. O sea, es muy, muy importante aprendernos a controlar. Nosotros tenemos esa capacidad
de controlarnos, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de nosotros controlarnos, ¿sí? Capacidad para aceptar diferentes opiniones. Es como algo parecido a comprender diferentes puntos de vista. O sea, hay que aprender a que todas las personas tienen diferentes opiniones, puede que no me interesen en el momento, no me sirvan en el momento, pero hay que tener en cuenta que es la opinión de él, que puede ser importante para otras personas, puede ser importante para él, entonces yo debo respetar eso, ¿sí? La alta inteligencia emocional, que como yo les decía acá en esta imagen, bueno, como yo les decía acá en esta imagen, es esa capacidad de ser solidario, de comunicar, de autorregularme, de adaptarme, de ser compasivo, de ser resiliente, de ser empático. ¿Vale? La responsabilidad. Es muy importante, así como en el trabajo en equipo, también para resolucionar problemas, ser personas responsables. Digamos, eso va dentro de la empatía. Pedir retroalimentación, ¿sí? Si nosotros no entendemos, si nosotros queremos saber sobre algo, entonces nosotros lo que hacemos es solicitar esa retroalimentación. Formar nuestra confianza, mostrar compasión, abrazar la diversidad y la inclusión. Yo pienso que algo muy importante dentro de la empatía y la tolerancia es afianzar esa idea de que existe una diversidad, que hay muchas personas diferentes a mí y que yo debo permitir que se incluyan conmigo, que se incluyan en mi contexto, o sea, yo permitir esa inclusión, eso es como cuando un colegio permite la inclusión de niños que tienen posibilidades diferentes de aprendizaje, entonces lo mismo debo hacer yo en mi vida. Dar retroalimentación constructiva. En ocasiones uno comete el error que uno ve todos los defectos, ve todas las problemáticas, pero uno en vez de dar una retroalimentación constructiva hace críticas que puede afectar al otro. ¿Sí? Entonces la idea es retroalimentar de forma constructiva, no destructiva. Aprender a manejar las personas difíciles y el manejo de las emociones. Todos estos son distintivos que se deben incluir dentro de la empatía y al ser nosotros unas personas empáticas hay facilidad para resolucionar problemas dentro de cualquier contexto. Hay una forma que es la solución creativa de problemas, ¿sí? Entonces, como yo les decía al inicio, el conflicto siempre va a existir. En cualquier contexto nosotros siempre vamos a tener conflictos, sea el contexto familiar, sea el contexto educativo, sea el contexto laboral, con los amigos, social, en cualquier lugar nosotros siempre nos vamos a encontrar con el conflicto porque es algo natural del ser humano, ¿sí? ¿Y por qué se da el conflicto? Porque nosotros no encontramos una solución viable, ¿sí? Porque no tenemos esa habilidad para resolver el conflicto. Entonces, hay que buscar la forma para solucionar el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas formas? Hay que tener una designación de sanciones, hay que tener una comunicación no verbal adecuada, hay que tener sentido del humor, pero ojo con este sentido del humor porque no se puede pasar pues a burlas, a chistes negros, a humor pesado. Hay que tener una integración de objetivos y una supervisión de estos cumplimientos. Reconfigurar las relaciones y ajustarlas, ¿sí? Que sean unas relaciones justas.
Hay que analizar el conflicto, permitir la lluvia de ideas, colaborar, la comunicación verbal, que sea coherente con nuestra comunicación no verbal, convocar a reuniones, ser creativos y tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para resolucionar conflictos en la parte laboral. Listo. Y acá hay otras habilidades que se deben desarrollar para la gestión de conflictos. ¿Sí? Capacidad de dejarlo ir. ¿Sí? Entonces, esto aplica para todos los contextos. Si yo veo que definitivamente con esta persona no se puede, con esta persona no se pudo solucionar, pues hay que tener como esa capacidad de soltar, de listo, hasta acá fue, dejemos así, no se pudo hablar, no se pudo llegar a algún acuerdo, porque digamos como obligar, como retener esa persona es como seguir que el conflicto siga creciendo, ¿sí? Ser una persona paciente. En ocasiones nosotros nos dejamos impacientar por cualquier situación, por cualquier momento, y esto nos va a generar más conflicto. Como yo les decía anteriormente, siempre, siempre ser muy positivos. ¿Sí? Llegar con buena actitud, llegar con un buen comportamiento, llegar con una buena cara para solucionar un conflicto. Capacidad para priorizar relaciones. Nosotros a veces nos complicamos en este tema. Nosotros a veces tenemos en nuestras vidas relaciones, amigos que creemos que son amigos y que nos generan conflictos. ¿Sí? Uno dice, o sea, siempre, no sé si les ha pasado, pero siempre están con esa persona y es el conflicto siempre, porque en ocasiones hay personas que son conflictivas, que llaman el conflicto y resulta uno inmiscuido en un conflicto y no sabe en qué momento ni por qué. Entonces hay que aprender a priorizar estas relaciones, respetar las diferencias. Esto siempre es importante y esto va dentro de la empatía. Si nosotros aprendemos a ser empáticos, a respetar de que todos somos diferentes en nuestra cultura, la forma en que nos criaron, nuestra forma de pensar. Nosotros vamos creando nuestras propias ideas cuando estamos en el colegio, cuando pasamos a la universidad, cuando somos profesionales. Todo eso se va aclarando y vamos nosotros tomando nuestra esencia, lo que queremos ser, a donde queremos llegar. Entonces hay que respetar esas diferencias porque todos tenemos unas metas y unos objetivos diferentes a lo que vinimos a este mundo. Muchos creen y consideran que vinieron a trabajar, a generar dinero, a estar trabajando, otros quieren trabajar pero quieren viajar, quieren conocer, otros necesitan, todos necesitamos trabajar, pienso yo, pero dentro de eso tenemos una forma diferente de ver la vida y nos hemos proyectado de forma diferente. Entonces hay que respetar esas diferencias de los otros. Separarse es como lo mismo de dejar ir, ¿sí? Entonces es importante aprender a decir no cuando se debe decir no. Aprender a manejar el estrés. El estrés es algo que hoy en día está afectando mucho a las personas dentro de cualquier contexto, no solo dentro de las organizaciones, sino dentro del hogar, en su vida personal, en cualquier contexto, nosotros nos dejamos llevar por síntomas de estrés que si no sabemos controlar, acuérdense en que hay estrés positivo y estrés negativo, pero el estrés negativo lo podemos convertir en estrés positivo. ¿Y cómo hacemos eso? Desarrollando habilidades que nos permiten ser mucho más inteligentes emocionalmente, ¿sí? ¿Cómo?
La comunicación asertiva, ser empáticos, ser tolerantes, aprender a expresarnos verbal y no verbalmente. Todas estas habilidades es lo que nos ayuda a nosotros a saber manejar el estrés y volverlo positivo y poder desarrollar o poder solucionar cualquier dificultad que se nos presente en nuestra vida diaria. Adicional, nosotros tenemos que aprender a disculparnos. Es lo más difícil. Yo siento que es lo más difícil en una persona saber cómo dar el brazo a torcer y decir, oiga, sí, yo me equivoqué, voy a pedir disculpas. Sí, es como ese orgullo, como esto interno que me dice, no, pero ¿por qué va a pedir disculpas si no fue usted? Entonces, aprende que de pronto yo siempre he dicho que para que haya una discusión deben haber dos partes, ¿sí? Si uno discute solo, pues bueno, no sé, hay algo raro ahí, pero siempre deben haber dos partes para que haya una discusión. Y siento que si existen esas dos partes y se creó una discusión, se creó un conflicto, es porque las dos partes fallaron, ¿cierto? Entonces, aprender a reconocer eso, en qué fallé y pedir disculpas, ¿sí? Evitar castigar al otro y evitar castigarme yo mismo. Y esto está dentro de la parte de aprender a disculparse, ¿sí? Entonces yo no debo castigar al otro porque no sé cuál fue su día hoy, no sé qué le pasó, no sé qué le sucedió y llego yo a castigar a la persona por algo que no sé cómo sucedió, por qué sucedió, entonces es complicado, ¿sí? ¿Y en qué forma nosotros castigamos? Con no prestando atención, siendo groseros, ignorando. En ocasiones nosotros castigamos así a las otras personas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, y no debería ser así. Entonces, para no castigar, entonces aprendamos a disculparnos. Siempre estar presente cuando se cometió un error, ser consciente de que se cometió y estar ahí hasta el momento en que se solucione un conflicto, mantener la calma, ¿sí? En ocasiones los conflictos se tornan grandes, se crecen porque no mantenemos la calma y lo que hacemos es pues nada, que el conflicto sea aún más grande por llegar, por mi impaciencia, por mi grosería, por mi comportamiento, por mi intolerancia. Y acá es donde un conflicto hay conflictos que llegan a tragedias, ¿sí? Entonces, siempre mantener la calma y la imparcialidad, ¿sí? Para mejorar. Pues la situación que se está viviendo en el momento, ser intuitivo y tener la capacidad para aceptar críticas. En ocasiones es difícil cuando a uno le dicen que falló, ¿sí? Entonces uno le da mal genio, se pone de mal humor, no le gustó, tomó una mala actitud. Entonces tener esa capacidad de que de pronto si la otra persona me dice algo, pues es por mi bien, es porque de pronto esa persona vio en el momento algo que yo no pude ver en mi comportamiento, que hice mal, entonces hay que tener esa capacidad para aceptar las críticas. ¿Listo? Entonces el conflicto no es problema, el problema es no resolver el conflicto, ¿sí? Como yo les digo, los conflictos siempre van a existir. En cualquier contexto de nuestra vida, nosotros siempre vamos a estar sujetos a tener un conflicto con nuestros padres, conflictos con nuestros hermanos, conflictos con nuestra pareja, conflictos con mi compañero de trabajo, conflictos con mi jefe. Si tú vas al banco a solucionar un problema y no fue como tú lo esperabas, va a haber un conflicto de la nada, ni siquiera con una persona que ni siquiera tú tienes relación, nunca has conocido, nunca has visto y ahí vas a tener el conflicto. Entonces, siempre vamos a estar expuestos y siempre en nuestra vida van a haber conflictos, ¿sí? Entonces, ese no es el problema.
porque siempre lo van a ver. El problema es nosotros no tener las capacidades, esa inteligencia emocional para poder solucionar ese conflicto. Entonces, ese es lo que les quería hablar sobre la resolución de conflictos. Espero pues que les sirva. Muchísimas gracias. Igual en la descripción del video se dejará la encuesta de capacitación, que será el mismo control de asistencia, pues para que lo tengan presente. Muchísimas gracias.